Muy bien, continuando con nuestro tema sobre la vida contemplativa en la Suma Teológica. Tenemos que ver hoy el artículo séptimo, donde plantea Santo Tomás cómo la vida contemplativa, la contemplación divina, la contemplación, tanto la contemplación infusa, que hemos visto algunas veces, como la contemplación en cuanto a la actividad contemplativa que realizamos. Esa contemplación o vida contemplativa produce en nosotros una gran alegría. Dice él, produce un deleite, un gozo. Es realmente gozosa la vida contemplativa. Con matices, como tenemos que ir viendo, ¿no? Pero es realmente gozosa, ¿no? Como plantean los santos, ¿no? Porque si no fuera gozosa, eh, muy pocos verdaderamente buscarían la vida contemplativa. Muy pocos buscan la vida contemplativa porque aunque es gozosa, ya vamos a explicar, es a la vez sufriente o sufritiva este modo de vida. Y vamos a explicar primero, para ir viendo este tema, algo que ya hemos visto alguna vez, y decimos, el, el hombre, la persona humana, está constituida por tres niveles de existencia, ¿no? Entonces decíamos, está el nivel corporal, orgánico, el nivel anímico y el nivel espiritual. Son tres niveles de la persona humana, todos nosotros. Eso ya lo habíamos visto. Y aplicándole a este tema, sí, hay una alegría, hay tres niveles de alegría, de gozo, de deleite, de felicidad. Y no en los tres niveles es que la vida contemplativa nos da alegría. ¿Sí? Porque la contemplación, la vida contemplativa, es una actividad espiritual. No es lo mismo mirar los pajaritos, no es lo mismo escuchar un concierto de Bach, de Beethoven, de Mozart, que ir a misa. Pero como la vida contemplativa es difícil, entonces a veces sucede que buscamos la misa en su aspecto más estético y no en su aspecto más místico o más contemplativo, ¿no? Y por eso entonces, a veces el sacerdote o los fieles, ¿no? El que fuera, convierte la misa, la liturgia, en un concierto. Es más entretenido, es más atractivo un concierto, porque la vida contemplativa, o sea, mejor dicho, el plano espiritual de la persona humana es un plano medio secreto, medio que no se ve bien, que no se percibe bien, mejor dicho. Y por eso entonces no siempre las alegrías que tenemos en este mundo, podemos decir, son parte de la vida contemplativa. Al contrario, muchas veces los sufrimientos de esta vida pueden ser parte de la vida contemplativa. Y tomamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En su vida, como vamos viendo en el Evangelio, muchas veces se alegró y muchas veces se entristeció. Y digo el ejemplo de Cristo, ¿por qué? Porque Cristo, en cuanto hombre, por la unión hipostática, en cuanto hombre, estaba gozando de la visión beatífica, es decir, estaba en la contemplación inmediata del rostro de Dios. Es decir, la vida contemplativa perfectísima, plena. No como nosotros, que acá somos contemplativos a medias o a ratos o como podemos. Y entonces digo, Jesucristo muchas veces en su vida estuvo triste, tuvo tristeza, tuvo miedo, tuvo temor, tuvo angustia, tuvo un sentimiento de desesperación.
en su pasión, en la cruz, cuando dice esas palabras que hay que recordar siempre, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las palabras, dice Job, en el libro de Job dice, son palabras de un desesperado. Y agrega Job, no hagáis caso de las palabras de un desesperado, porque dice cosas que no sabe, es decir, cosas que no piensa, dice cosas como una especie así de reacción instintiva ante el dolor, el sufrimiento y la desesperación. Y por eso dice Cristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabiendo perfectamente que no estaba desamparado de Dios su Padre, sino que estaba gozando inmensamente y eternamente de la visión beatífica. Como estaba el gozo de la visión beatífica y el gozo de la visión de Dios, la alegría infinita, ¿no? O cuasi infinita por lo menos, de estar viendo a Dios, de estar en el cielo, ¿no? Eso nunca lo perdió Jesucristo. Y a la vez, decimos, en el nivel más eh, anímico, ¿no? De la experiencia anímica, psicológica, esa desesperación, esa angustia, esa tristeza, etcétera. Ve cómo son niveles distintos de la existencia humana. Y en nosotros entonces también, con mayor razón, nosotros que no estamos en la visión beatífica, nosotros que estamos en este mundo, ¿no? Y en esta etapa de nuestra existencia, en una etapa así inestable de nuestra vida va de alegrías a tristezas, de contemplaciones a no contemplaciones, pero podemos mantenernos a nivel espiritual en la contemplación infusa, que es gozosa, que da gran alegría verdaderamente, ¿no? Bueno, pero, ¿qué es lo que quita, lo que puede quitar o arrebatarnos la contemplación infusa? El pecado. Quiero decir entonces que puede ser que estemos sufriendo, que en vez de escuchar un concierto de Bach, estamos escuchando, nos obligan a escuchar reggaetón o cuartetazo, esas cosas así que no agradan al oído, ¿no? Al alma o a lo anímico. Puede ser que estemos pasando por distintos sufrimientos, problemas, tristezas o cosas que pasan en esta vida. A nivel anímico, estemos con grandes tristezas y a la vez con grandes alegrías en el plano espiritual. Ven que son dos niveles. Lo más evidente es lo que percibimos inmediatamente. Es decir, la música, por ejemplo, ¿no? Hablando del gozo o del no gozo estético o musical. La música es muy evidente. Dios no es evidente. Dios, como dice el profeta Isaías, en verdad, tú eres un Dios escondido. Y como dice San Pablo, que escuchó allá en el tercer cielo, es decir, en esa unión mística con Dios, palabras inefables, palabras que ningún oído humano puede escuchar ni entender. Por eso entonces, la vida contemplativa engendra en nosotros o produce en nosotros un gran gozo y una gran alegría. Pero además, puede ser, y ha sido, que en algún momento de nuestra experiencia religiosa, a todos, supongo, creo yo que nos ha pasado, y es lo que nos ha atraído a este modo de vida más eremítico, más solitario, pero más de Dios, quiero decir. No retraído, sino más cercano a Dios. Lo que nos ha atraído a todos, que en algún momento de nuestra experiencia religiosa hemos recibido una luz gozosa, como dice el himno, luz mensajera de gozo.
hermosura de la tarde, Sama de la zarza ardiente, Jesús, luz de los mortales. En un momento. Y por eso entonces hemos optado, hemos aceptado, mejor dicho, hemos aceptado este llamado a la consagración a Dios, a esta vida en soledad con Cristo, porque en algún momento hemos sido tocados por la inmensa alegría de Dios. Y eso lo recordamos, y por eso perseveramos. A veces nos lo olvidamos, y a veces, y por tanto, sufrimos o pasamos la noche oscura o lo que fuera, ¿no? Pero ese llamado, ese toque de gozo, de alegría, no hay que olvidarlo nunca, porque eso es muy real. Aunque haya sido un segundo, un minuto, quizás 5 minutos, hace 45 años, pero que cada vez que recordamos ese minuto de gozo espiritual, de gozo ante Dios, se renueva en nosotros la alegría. Porque lo recordamos, como digo, anímicamente o psicológicamente, recordamos eso, que a lo largo de estos años ha permanecido en el espíritu, en el corazón, manteniéndonos como si dijéramos un substrato de gran alegría, de inmensa alegría, un substrato que permanece como un río subterráneo, que no lo vemos y de repente aflora en un lugar y es lo que se llama en el desierto un oasis. ¿Un oasis por qué? Porque corre un río subterráneo debajo de las arenas del desierto y de repente sale y nos hace acordar de este río, sí, de esta alegría divina, esta alegría de Dios, bueno, y nos mantiene, ¿no? Porque no podríamos subsistir 45 años sin alegría, sin gozo espiritual, sin alegría no, sin alegría espiritual, ¿no? Sin alegría de Dios. Bueno, visto eso, entonces vamos a leer lo que dice Santo Tomás. Dice así, en el libro de la sabiduría, el capítulo 8, dice, vivir con la sabiduría. Dice, como si fuera, la sabiduría eh, es, en el libro de la sabiduría es como una persona. En el fondo está queriendo hablar de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso, nuestra vida en compañía de la sabiduría no es amarga, ni su convivencia es tediosa, aburrida, cansadora, sino que es alegría y gozo. Como veíamos, es verdad, por supuesto que es verdad, aunque muchas veces no nos damos cuenta, aunque muchas veces no nos acordamos. Y por eso dice San Gregorio, en el comentario al profeta Ezequiel, la vida contemplativa es una dulzura muy amable, es una gran dulzura, muy amable. Y San Agustín, cuando habla de la vida contemplativa, dice, no hay que abandonar nunca la dulzura de la contemplación. Cuando habla él de la búsqueda de la verdad, la búsqueda y el amor y el gozo dulce de la verdad, de la contemplación de la verdad. Entonces, sigue Santo Tomás, claro, porque desde el principio hemos visto, al principio de estas conferencias, que el objeto de la contemplación es la verdad. ¿Qué quiere decir? Que existe la verdad, concretamente la verdad de Dios. Pero también dijimos toda verdad, cualquier verdad que sea verdad, aunque más no fuera 2 más 2 es igual a 4, y cuando descubrimos y nos damos cuenta que 2 más 2 no es igual a 22,
sino que es igual a 4. Cualquier verdad que descubrimos, que incorporamos, produce alegría. En cambio, decir que 2 más 2 es igual a 22, por ejemplo, es decir, las ideologías, el socialismo, el liberalismo o cualquier ideología, o el ateísmo, ¿no? Las ideologías significa, existen las ideas que estoy pensando, lo que yo pienso, pero no existe algo verdadero. Las ideologías producen tristeza. Por eso ustedes miran el espectro político o sociológico, como querramos decirlo, ¿no? Esas líneas sí que son más socialistas, por ejemplo, como decía Chesterton. Quizás los socialistas sean gente buena, no lo sé, pero no son gente alegre, son gente triste. Porque siempre están pensando en la lucha, en la revolución, en combatir al otro, la lucha de clases, el odio. Es como una religión del odio, la contemplación del odio, o algo parecido, no sé. Pero no tienen alegría porque dice, no existe la verdad, existe la revolución. O como dice Marx, antes los filósofos buscaban la contemplación de la verdad, la contemplación de la realidad, dice, ¿no? Pero ahora lo que buscamos es la transformación de la realidad. No nos interesa la verdad de las cosas, y mucho menos la verdad de Dios, ¿no? Nos interesa qué hacemos con las cosas, cómo las aprovechamos, cómo las utilizamos. ¿Ven? Es distinta la, la óptica. Y por eso entonces, en la ideología, es decir, el que no busca ni ama la verdad, toda verdad, cualquier verdad creada o la verdad divina, le falta la alegría. En cambio, buscando, porque además dice el libro de la sabiduría se deja encontrar de aquellos que la buscan. Entonces, claro, si buscamos la sabiduría, si la verdad divina, y la encontramos, ¿qué más queremos? ¿Se dan cuenta? Es propio o es lógico esta alegría. Sigue diciendo Santo Tomás, la contemplación puede ser deleitable, gozosa, bajo un doble aspecto. En primer lugar, por razón de la misma operación, la misma actividad que es la contemplación, porque para cada uno resulta agradable la acción o la actividad que le es conveniente por su propia naturaleza. Y la contemplación de la verdad es propia del hombre según su naturaleza, porque somos racionales. Racionales no solo de razonamientos, racionales quiere decir inteligentes, eso quiere decir. Entonces, por ejemplo, el perro se alegra con la carne, o con esa galletita que comen los perros. Nosotros también podríamos alegrarnos con la carne, sí, pero más nos alegramos cuando después de investigar, pensar, buscar, llegamos al encuentro de la verdad. Como digo, de cualquier verdad que sea. Como siempre les recuerdo de Heisenberg, ese científico, que él buscaba el átomo, quería conocer el átomo. El átomo es una cosa invisible, nadie ve el átomo. Y él investigando, investigando, descubre cómo es el átomo. Cuánta alegría. Tanta alegría que al descubrir cómo es el átomo tuvo un desvanecimiento, como un desmayo, de tanta alegría, arrebatado por la alegría, como dice un libro. ¿Por qué? Porque la actividad propia por la naturaleza humana es el conocimiento de la verdad. No es la única actividad, ya vamos a ver. Ahora bien, la contemplación de la verdad es propia del hombre por naturaleza y no del perro. También es propia del ángel. Y por eso los ángeles que aceptaron la verdad de Dios están en el cielo con gran alegría, con gran gozo. Los diablos que no aceptaron la verdad de Dios están en el infierno con gran sufrimiento.
Y para nosotros lo mismo. Si aceptamos la verdad de Dios y toda verdad, encontramos la alegría. Si rechazamos la verdad de Dios o cualquier verdad, como decía Marx, no me importa la verdad, me importa cómo usamos las cosas, cómo transformamos este mundo en el cual vivimos. No me importa conocerlo. La contemplación de la verdad es propia del hombre por su propia naturaleza, por ser racional, por ser inteligente. Por eso, dice Aristóteles, todos los hombres desean, por naturaleza, saber, y por tanto encuentran deleite, gozo, alegría en el conocimiento de la verdad. Sobre todo, agrega Santo Tomás, sobre todo los que poseen el hábito de la sabiduría y de la ciencia, como Heisenberg, que era un científico, ya tenía, o sea, el trabajo intelectual, por el estudio, la investigación de tantos años, ya tenía ese hábito científico. Por tanto, al descubrir el átomo, tuvo tanta alegría. En el caso nuestro de la vida contemplativa, a medida que ejercitamos todo lo que hemos visto sobre la vida contemplativa, la lección divina, la oración, etcétera, la adoración, ¿no? El amor a Dios y al prójimo, en la medida que estamos ejercitados, entrenados, digamos así, que hemos adquirido el hábito de la vida contemplativa, con mayor motivo, cada vez, cada encuentro con la verdad, con la sabiduría de Dios, es motivo de inmensa alegría. ¿Por qué dice? Porque si tenemos el hábito de la sabiduría y de la ciencia, trae como consecuencia poder llegar a la contemplación más fácilmente que el que nunca reza, por ejemplo. En segundo lugar, la contemplación se hace deleitable, gozosa, por parte del objeto, en cuanto a que la vida contemplativa, en el caso nuestro, se trata de contemplar a la persona amada, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, San José y todos los santos, pero primeramente Dios, evidentemente, ¿no? Claro, no es que estamos, no es como el médico, los médicos tienen que estudiar, por ejemplo, las enfermedades. Y a nadie le gusta estudiar enfermedades, no es algo así que, que sea agradable y que nos dé alegría, pero tienen que estudiar las enfermedades. O los dominicos, que se supone que somos grandes teólogos, tenemos que estudiar las herejías, de antes y de ahora también. El sacerdote que confiesa tiene que vérselas con multitud de pecados. Pero la vida contemplativa tiene por objeto propio la persona amada, Dios. Como sucede en la visión corporal, que es deleitable o agradable por ver a una persona amada. Por tanto, dado que la vida contemplativa consiste principalmente en la contemplación de Dios, a lo cual nos mueve la caridad, el amor. Con amor buscamos, como dice el Salmo, como la sierva sedienta, sedienta, busca las fuentes del agua. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. De tanto buscar con sed, con ansia, con deseo, buscarlo a la persona que amamos y al final la encontramos. En la vida contemplativa se da deleite y gozo, no solo por la contemplación, sino por razón del amor divino. Y agrega Santo Tomás, en ambos casos el deleite, el gozo, la alegría, la felicidad, excede todo gozo humano. Y por eso, como decía al principio, ¿no? ¿Por qué los religiosos y los ermitaños nos consagramos con el voto de castidad? Porque Dios nos ha mostrado un amor, un gozo también, una alegría tan grande que excede todo gozo humano, supera toda felicidad humana, toda amistad humana, todo amor humano. No lo suprime, lo supera. Excede a todo deleite humano, o sea que el deleite espiritual es superior a cualquier otro deleite humano. Y el amor mismo con el que Dios es amado por la caridad excede todo otro amor.
por el objeto, que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y porque amamos a Dios con la caridad que es un amor sobrenatural. Excede toda posibilidad de amor, de amistad y de alegría de este mundo. Por eso dice el Salmo 33, gustad y ved cuán suave es el Señor. Bueno, pero decíamos, y cuando no estamos en esta alegría, como el cura de Ars, que fue un gran cura párroco y un gran contemplativo, estaba cierta vez llorando, ¿no? Después a la noche, después que cerró la parroquia, ya había terminado las actividades, la misa, confesión, etcétera, estaba llorando, ¿no? Y decía, llorando, hoy no he visto a Dios, porque aunque permanece a nivel del espíritu la contemplación de Dios, a nivel anímico, o psíquico o cultural, digamos, puede faltar. Y eso produce tristeza. Pero además, porque hay una gran, como ya lo hemos visto, ¿no? Lo que llamamos la noche oscura. Hay una gran desproporción entre Dios y nosotros. Eso recordémoslo siempre. Así como siempre debemos recordar la alegría, el gozo de la contemplación, recordar siempre que hay una gran desproporción. En esta vida jamás, salvo excepciones, como vimos la vez pasada, jamás vamos a tener la visión completa de Dios. Siempre es por pedacitos, no por pedacitos, sino por momentos, ahí está, por momentos, gozos, alegrías, a veces. Y muchas veces, nada, o sufrimiento o nada. Es peor, nada. La nada quiere decir la apatía ante Dios, o lo que se llama la asedia, el desgano en las cosas de Dios, el desgano ante Dios. Esa es la nada. Es horrible, porque además de que es horrible, este, quizás no nos damos cuenta. O sí, nos damos cuenta y nos parece que no podemos hacer nada. Y por eso San Juan Casiano, cuando habla de la asedia, dice, claro, cuando te agarra la asedia, dice que no tenés ganas de rezar, ni de nada, nada, nada. Entonces uno sale a pasear, a caminar, por ahí, distraerse, salir, distraerse. Ahora podemos ver por internet un montón de cosas inútiles o sonzas o nada. Y entonces dice San Juan Casiano, no te distraigas, no escapes, sufre, y aguanta y persevera en la presencia de Dios. Y por eso dice San Gregorio que cuando se ha visto a quien se ama, en este caso, cuando se ha contemplado, aunque sea un minuto o un segundo, a Dios, el misterio de Dios, cuando se ha visto a quien se ama, se excita más o se enciende más, se hace fuego, ese amor. Como también cuenta San Juan Casiano, la oración de fuego. Porque la vida contemplativa, recuerden siempre, es movida por el amor a Dios. Y esta es la perfección última de la vida contemplativa, que no solamente ve, sino que también ama la verdad divina y al mismo Dios. Porque amar la verdad divina no es una cuestión de libros ni de estudios, ¿no? Sino de la persona, de las tres personas divinas. Y como efectivamente este, Dios se deja amar y se deja conocer, entonces por eso es que a veces podemos tener esos momentos o ese instante, ¿no? De gran e inmensa alegría que abarca toda nuestra existencia. Y después dice, por último, dice,
Dice así Santo Tomás, cuando el hombre llega a la contemplación de la verdad, la ama con más ardor, por el fuego, porque es amor, acuérdense siempre, ¿no? Y es un encuentro amoroso con el misterio de Dios en esta vida, con algo que no entendemos, pero que percibimos de Dios. Pero a la vez odia o desprecia, odia a la vez el defecto propio de su cuerpo, corruptible, del cuerpo, es decir, no del cuerpo que Dios nos ha dado, ¿no? Sino de como diríamos, de todos los impedimentos que nos vienen por parte del cuerpo, como por ejemplo el cansancio. Y por eso dice el apóstol San Pablo, infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso dice San Gregorio, una vez que se conoce a Dios por el deseo y el entendimiento, por el gozo, por el amor, entonces todo otro, dice, todo otro gozo carnal o todo otro gozo humano, meramente humano, aridece, se vuelve como arena. Después de haber experimentado por ese instante o por esos instantes, ¿no? La alegría divina. Cualquier otra alegría nos parece que no es nada. Como vieron que el desierto en África, el desierto del Sahara, su gran desierto, ¿no? Que antiguamente hubo ríos y todo, ¿no? Y al acabarse el agua, al evaporarse todo el agua, al acabarse las fuentes de agua, toda esa tierra fértil se convirtió en arena. Así pasa con el alma, o mejor dicho, más con el alma, ¿no? Con las alegrías humanas. Haber saboreado la alegría divina, todas las alegrías humanas, todos los amores humanos que no están ordenados a Dios, que no están subordinados al amor de Dios, nos parecen arena, aridez. Y por eso Santo Tomás, como recordamos, Santo Tomás cuando al fin de su vida, cuando tuvo esa visión del cielo, que no sé qué es lo que habrá visto, después de tener la visión del cielo, quería quemar todos sus libros. Y dice, no, porque después de lo que he visto, todo lo que escribí, y que estaba muy bien escrito, por supuesto, todo lo que escribí parece pasto seco. Y quería quemarlo, por porque estaba, como dice el libro, arrebatado por la alegría. Arrebatado, y poco después murió, por este arrebato amoroso, gozoso, arrebatado por la alegría de Dios nuestro Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuestro auxilio está en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.